Bueno, vamos a hablar, sí, con el médico veterinario, el doctor Sebastián Viarengo. Él es especialista en equinos. Vamos a conocer un poco de qué se trata esto que ya ha sido declarado emergencia nacional por este brote de contagios que se ha dado, sobre todo en nuestra provincia de Santa Fe, con respecto a los caballos, que tiene que ver con encefalomielitis equina. Cómo se produce la enfermedad, si se traslada a los seres humanos y en caso de que no haya las medidas de prevención necesarias, se puede llegar a la muerte, esto tanto al animal y qué pasa con nosotros los seres humanos. Así que ya lo saludamos a Sebastián, que gentilmente me dijo que sí para este lunes hablar de este tema tan importante. ¿Cómo estás, Seba? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, qué nombre difícil, encefalomielitis equina. Sí, suena un poco raro para el que no está acostumbrado, sí. ¿Y qué significa? Mira, básicamente la encefalomielitis es una inflamación del cerebro, el encéfalo y la médula espinal. Por eso genera los síntomas, sintomatología nerviosa, con incoordinación, ataxia, pérdida de la postura, los animales se caen, movimientos raros, ruidos raros, ¿está? Así que básicamente es eso. ¿Quién lo produce? Mira, es producido por un alfavirus, ¿está? Pero yo por ahí no me voy a profundizar mucho en la parte técnica porque seguramente la gente eso por ahí lo va a aburrir un poco y sí voy a abordar un poquito más la parte que más nos puede interesar como comunidad. La encefalomielitis, hay 3 virus el que supo haber en la Argentina, que son las que traen las vacunas, la encefalomielitis del este, del oeste y de Venezuela. La que se diagnosticó acá es la encefalomielitis del oeste, por suerte. ¿Por qué? Porque si bien son virus que tienen una alta morbilidad, o sea que tienen alta capacidad de enfermar, pero la del oeste es la que tiene la menor mortalidad de todas. Bien. La encefalomielitis del oeste, la literatura habla de entre un 20 y 30% de letalidad. Nosotros acá, en observaciones personales, justamente el sábado tuvimos unas jornadas en Santa Fe, en donde hubo gente de SENASA, de INTA, lamentablemente no pudo haber gente de SENASA, pero bueno, hubo profesores y muchos colegas. La verdad que a pesar de que la literatura habla de un 20-30% de mortalidad en equinos, estamos viendo mayor. Nosotros creemos que es porque, la encefalomielitis, el último caso que se registró en Argentina documentado fue en el año 88. En el año 2016 el SENASA dicta una ordenanza, no una ordenanza, un decreto en donde dejaba a criterio del veterinario sanitarista, del veterinario actuante, si consideraba que era necesario vacunar o no al animal de acuerdo al riesgo que tenía. Sí seguía en vigencia la obligatoriedad de hacer anemia infecciosa equina y vacunar contra influenza. Encefalomielitis, como no había caso, lo dejó a criterio, que nosotros como colegio veterinario y como facultad siempre se dijo que era necesario seguir vacunando. ¿Por qué? Porque hay que conocer un poquito cómo se mueve esta enfermedad. Esta enfermedad es enzootica. ¿Qué es enzootica? La tenemos siempre en la Argentina y está en aves y en roedores, que son los reservorios. ¿Está? Siempre estas enfermedades se mantienen en equilibrio mientras no haya una ruptura de ese equilibrio, ¿no es cierto? Sobre todo en las defensas, no hay problema. Nosotros suponemos que a raíz de la crecida del río Paraná, estas aves, que no son aves migratorias, son aves que viven normalmente en esos lugares, empezó a crecer el río, así como salió la hacienda, estas aves y roedores han tenido que salir de las islas, se generó un estrés en todos esos animales, ¿no es cierto? Bajaron las defensas y el virus le ganó a las defensas y apareció la enfermedad de vuelta. ¿Está? No es que fueron atacados por mosquitos, porque se hablaba de la Aedes aegypti, el mismo mosquito que produce la enfermedad del dengue, por eso se recomendaba que todos estemos con repelentes, que tratemos de alguna manera protegernos, porque podía la enfermedad de los caballos trasladarse al ser humano, ¿es verdad? Es verdad, es verdad. Es así, no solamente la Aedes, sino el Culex, el común, también lo puede transmitir. ¿Está? A pesar de que es una zoonosis, es una enfermedad de denuncia obligatoria por parte de los veterinarios, porque justamente es una zoonosis, nosotros como veterinario privado, yo cuando me llaman por un caso, lo primero que tengo que hacer es dar aviso al SENASA. Bien. El SENASA tiene que estar notificado. A partir de ahí, el SENASA me dice, voy a asistir, no voy a asistir, y bueno, yo ahí instauro la terapia conveniente para el animal, ¿está? Que como te decía, en algunos casos se salvan y en otros lamentablemente no se salvan, ¿está? El mosquito es un transmisor, no solamente lo puede transmitir a través del caballo, sino que también te lo puede transmitir a través del ave, ¿está? Bien.
que eso es algo que nosotros por ahí no lo teníamos en cuenta, pero sí a través del ave enferma te lo puede transmitir. ¿Está? Por eso el INTA sobre todo estaba pidiendo que le destinen fondos para hacer anualmente, se hacen controles en las aves para ver qué nivel de viremia tienen. Se hacen en otras aves, ¿no es cierto? Lo que hace el INTA es, junto a un grupo de ornitólogos, los especialistas en aves, capturan aves vivas, ¿no es cierto? Se le toman muestras para ver si están infectadas o no están infectadas, como una alerta temprana. ¿Está? La mayoría lo vemos en caballos, pero también en todo lo que tiene que ver con equinos, ¿no? Cebras, burros. Sí, hasta ahora todos los casos que se dieron fueron en caballos, todos los casos. Hay algo que nos llama mucho la atención, también es observación personal, es que los que están apareciendo enfermos, la mayoría, te diría casi hasta ahora el 100%, fueron todos caballos de campo que nunca en su vida habían sido vacunados. Con esto te quiero decir lo siguiente, en las mismas zonas, incluso mismos establecimientos donde hay animales enfermos, había animales que en algún momento hicieron deporte, carrera, salto, trote, polo, que en algún momento de su vida recibieron esta vacuna, y están al lado de los enfermos y no se contagian. Con esto nosotros vimos que la vacuna, a pesar de que hace mucho tiempo que fue colocada, es resistente. Sí, genera mucha inmunidad y persistente en el tiempo. Es una vacuna muy, muy buena para el caballo. Perfecto. En caso de que se traspase la enfermedad del ser humano, ¿cuál sería el riesgo? Mirá, nosotros yo no me voy a meter mucho en eso porque le corresponde más al médico. Yo sé que ya entró a trabajar el tema del Ministerio de Salud en esto. Han tenido los AMCO, han tenido reuniones. Yo cuando voy al campo lo único que puedo decir es, señores, es una enfermedad transmisible al hombre. Una vez que se murió el caballo, el mosquito no lo va a ir a picar al caballo muerto, ¿está? Pero el problema es el que está vivo todavía, ¿está? Usen repelente, ¿no es cierto? Y si tiene un periodo de incubación, o sea, el periodo de incubación es el momento de que el mosquito me pica a mí hasta que aparecen los primeros síntomas. Es el periodo de incubación, que va de 5 a 14 días. Bien. Entonces, siempre les digo, si en este periodo cualquiera de ustedes empieza con un cuadro febril, vayan al SAMCO y comenten esta situación, ¿está? Para que el médico lo tenga en cuenta. Hasta ahí llegó tu profesión. La profesión. ¿Y vos cómo vas? ¿Vas con todo un equipo especial para atender a los caballos, vacunarlos? Guantes, lentes. No, para vacunarlos no. O sea, el animal que no está enfermo no hay ningún problema. El enfermo sí, guantes de látex, anteojos y repelente. Más que nada porque me hiciste acordar algo que le digo a los empleados de campo, a los peones, porque tienen la costumbre de que si se muere un caballo o algo, sacarle un pedazo de cuero para trabajar el cuero. No, olvídense de eso. Lo que hacemos es una fosa, lo enterramos y lo tapamos. Perfecto. Porque al entrar en contacto con fluidos como sangre, líquido cefalorraquídeo, podemos adquirir la enfermedad. Perfecto, Sebastián, aquí en la zona hay casos detectados. Sí, hay casos. ¿En Sunchales o en Rafaela? Sí, en Sunchales, en toda la zona tenemos. Bien, a tomar medidas también con eso. Sí, tal cual. De todas formas, hay que tener precaución, hay que tener cuidado, es una enfermedad más profesional, el que la puede llegar a agarrar es el que está en el campo en contacto con el caballo. No creo que un viento fuerte traiga el mosquito enfermo del campo a la ciudad. Y los que trabajan tampoco, como por ejemplo con equinoterapia o equitación, ¿hay problemas con esos caballos? Hasta ahora, ¿esos caballos están vacunados? Ningún problema. Ningún problema. Incluso es más, el caballo vacunado lo puede picar el enfermo, no va a generar viremia, no va a transmitir al humano. Bien. ¿Está? El problema es el que tiene síntomas, en el episodio agudo. Ese es el problema. Gracias, Sebastián, muy claro con tus conceptos. Por favor, muchísimas gracias. Buena semana para vos. Igualmente.